Una iniciativa del gobierno para crear por ley el Día del Soldado Oriental dio pie la semana pasada a un debate sobre la pertinencia de la realización de ese homenaje. El lunes, el ministro de Defensa, Javier García, anunció que el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento un proyecto de ley para que el 24 de mayo sea reconocido dentro del calendario oficial como el Día del Soldado Oriental. García hizo el anuncio cuando hablaba en un acto académico en el Instituto Militar de Estudios Superiores, donde se lanzaba la agenda prevista este año en el Mes del Soldado. Durante su discurso, García dijo: el Uruguay es hijo de la patria en armas, generalmente nuestras repúblicas y nuestras naciones latinoamericanas así son, pero el Uruguay en particular lo es, y está bueno volver a nuestros orígenes, no en señal de retroceso, sino que en señal retrospectiva, señal de que hay que tener raíces muy profundas para poder tener la capacidad de tener mucho futuro. El planteo generó polémica con la oposición por la fecha elegida para la conmemoración que se planteó cae en un mes identificado desde hace años con la Marcha del Silencio y el reclamo de información sobre el destino de los desaparecidos en la dictadura. Por ejemplo, el diputado Frente Amplista Sebastián Valdomir se preguntó en Twitter: ¿no hay otro mes, no hay otra fecha que se pueda tomar como referencia? Ustedes escucharon seguramente también el debate que en torno a esta posibilidad se dio en la tertulia la semana pasada, el jueves pasado, y escucharon en particular las objeciones que hacía Martín Couto. Bueno, a partir de todos esos antecedentes, volvemos al origen. Vamos a conversar con el ministro Javier García sobre este proyecto y sobre otros temas que están en la órbita de la cartera de defensa. Doctor García, buen día, gracias por acompañarnos. Un placer, Emiliano, buenos días y buenos días para la audiencia. ¿Cómo surge esta idea de oficializar el Día del Soldado Oriental? A mí primero me resulta buena cosa que haya un debate en términos republicanos, democráticos, como está viendo. A veces sano, que decir, sobre todo temas que se discutían poco. Provocó un debate. Bueno, está bien porque estamos hablando de cosas de servidores públicos que son esenciales para la vida del país. Y lo otro, la sorpresa por algo que pacíficamente está en nuestra legislación desde hace muchísimos años. Por eso no hay una novedad. Quizás la novedad sea el de transformar un decreto en una ley. A ver, decreto, ley, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque habitualmente, acá le traigo mi experiencia de legislador, los días, día del periodista, día de lo que... Hace poco yo fui el día del celíaco, fue una ley mía. Se fijan todos por norma legal, por ley, por ese rango. Y así los legisladores han establecido una cantidad de iniciativas y votado leyes. Le da la fortaleza de la ley. Ahora, en Uruguay se da que el 24 de mayo, de hace muchísimos años, es el Día del Soldado Oriental. Desde el año 2002 hay un decreto del presidente Valle que establece que el 24 de mayo es el Día del Soldado Oriental, 2002. Así que después del presidente Valle vinieron sucesivos gobiernos, entre ellos 15 años de gobierno del Frente Amplio. Y más tarde, fíjese usted, en el 2010, presidente Mujica saca otro decreto y establece que es el día, estoy jugando en memoria, así que pido disculpas por algún término que me pueda olvidar, es el Día del Soldado Caído en Acto de Servicio. Y se establece que en todas las unidades militares se va a recordar este día como un acto de reflexión, pensando en todos los soldados caídos en toda la historia, etcétera. O sea, cambió de nombre. Ya existía y se le agregó esta otra connotación del soldado caído en servicio. Sí, caído en acto de servicio en toda época, en toda circunstancia. Ese es el concepto, ¿no? Entonces, por un lado mencionó gobierno de Jorge Valle, después gobierno de José Mujica. ¿Y cómo se podría entender que el gobierno de Mujica ahora lo establece y eso está mal? Si nadie dijo que estuviera mal, yo creo que está bien. Porque algo que ya está establecido, cuando se lo pase de decreto a ley o se plantea eso, se plantea que es algo así como una competencia por un mes. Me parece que eso es realmente fuera de todo cuadro. Es decir, alguien le plantearía que el presidente Mujica, el presidente Valle primero o el presidente Mujica después, plantearon ese día como una provocación o como algo, sería absolutamente traído de los pelos. Vamos de a poco. Primero, ¿por qué el 24, no? 24 de mayo. Esa es la fecha de la muerte, en 1811, del capitán Manuel Antonio Artigas. Claro. A ver, cuando uno habla de soldado de toda jerarquía y todo grado. Desde el más antiguo de los generales
al más nuevo de los soldados, porque está hablando del servicio, de la vocación de servicio, del servidor público, que es el soldado en términos genéricos. No hay una diferenciación, a veces se puede interpretar una diferenciación entre personal subalterno y oficiales. El oficial es un soldado, esencialmente. Entonces, estamos hablando de un homenaje a un servidor público. Se utilizó esa fecha, fíjese, vuelvo a reiterar. La Junta Revolucionaria de Buenos Aires reconoció a Manuel Antonio Ortigas como el primer oficial muerto de combate en el momento de la época de la Revolución. Ahí está el arranque de esto. Exactamente, tiene un valor histórico. Usted me dice, ¿puede ser el único? No, pero estos presidentes utilizaron ese recuerdo. Claro, pero lo utilizaban para aprobar decretos. Claro. Ustedes están pasando a otro nivel. Ustedes están pensando en una ley. Como se establecen todos los días de puntos suspensivos en el Uruguay. ¿Por qué? Ley. Si ya existe dentro de la estructura del Poder Ejecutivo y dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas, ¿por qué se lo pasa, digamos, a un nivel de toda la sociedad? No, los decretos son para toda la sociedad también. Tiene una fuerza jurídica, creo que los abogados o en la abogacía llaman la pirámide de Kelsen, ¿no? Una fortaleza normativa mayor que el decreto. El decreto usted sabe que se cambia sola firma. Ajá. La ley requiere la voluntad del Parlamento, ¿no? Entonces, y es la norma, es la forma, la tradición en Uruguay, los días que representan a todo el país y que por algo hay colectivos que ese día, el día del abogado, día del médico, día del periodista, día del paciente celíaco hace poco, tienen la fortaleza y la permanencia de ese homenaje. Pero vayamos al fondo, porque, a ver, el día puede ser puede ser otro. Lo que me importa a mí es recordar al servidor público más humilde que tiene el Uruguay y al que todos recurrimos en los momentos de mayores, en las épocas más difíciles, los momentos más difíciles, cuando las papas queman, como digo yo, cuando la inundación, cuando el tornado, cuando el frío polar, cuando hay que cuidar las calles, cuando hay que ir a la frontera. Ese es el fondo, porque lo vuelvo a reiterar, hay un día, el 24 de mayo, así como el 18 de mayo es el Día del Ejército, y pacíficamente se acepta que es el Día del Ejército, y le recuerdo, antes el Día del Ejército fue el Día del Soldado. Cambió a partir aproximadamente del 2003, Ajá. porque el 18 de mayo era el Día del Soldado, históricamente era así, y a partir del 2003 se pasó a definir como Día del Ejército, y por eso después el presidente Valle primero en el 2002 y el presidente Mujica en el 2010 establecen ese Día del Soldado el 24 de mayo. Y vuelvo al razonamiento. Lo importante para mí es que el Uruguay recuerde a un servidor público, vuelvo a reiterar, que cuando las papas queman, es el primero que se recurre, y que aparte proviene de los sectores más humildes de la sociedad. Entonces, yo pregunto, si todos los gobiernos, de toda pertenencia y partido, recurrimos a este servidor público, que no tiene feriado, que no tiene descanso, que está a la orden de su jefe para, cuando sea, echar una mano, ¿no está bueno que la sociedad lo recuerde? ¿Qué ocurriría si se aprobara esta ley? ¿Qué ocurriría el 24 de mayo cada año? No, eso no son... A ver, pienso en los días de, ¿no? Son días muy austeros. Los soldados tendrían el día libre, si se hace. Recibirían una especie de premio, mire, es tan austero. Habría actos en todo yo le voy el a contar, este año vamos a ir a compartir un almuerzo a Durazno con los soldados allá, el rancho habitual de los soldados, a compartirlo con sus jefes y con el ministro de Defensa. Y esto mismo yo hice el año anterior aquí en Artillería 1 en el Cerro, fui a como una buceca con los soldados. Es un acto de reflexión, de reconocimiento, vuelvo a reiterar, a un servidor público de los más humildes de nuestra sociedad y que está a la orden. Pero, por ejemplo, ya que usted mencionó que existe, obviamente, el 18 de mayo, Día del Ejército, pocos días antes, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, porque acá estaríamos hablando de los soldados de las tres fuerzas, por ejemplo, claro, no solo del Ejército. Es englobar al soldado de toda la fuerza, porque en definitiva, en términos conceptuales, así es. Vuelvo a reiterar, pero yo no quiero... ¿Y la fecha? Bueno, ¿Qué dice usted a propósito de esa objeción que se plantea de que obviamente 24 de mayo que es puedo entender, 4 días después del 20 de mayo, una fecha asociada a los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo en Buenos Aires y al reclamo por la información sobre los desaparecidos? Pero, Emiliano, cuando Mujica estableció el decreto en el 2010, ¿estamos en la misma circunstancia? ¿O Mujica, al presidente Mujica le pasó desapercibido cuando hizo un decreto con el Día del Soldado, el 24 de mayo,
al soldado caído en todas circunstancias, y dice el decreto del presidente Mujica, le pasó, y ministro Rosadilla le pasó desapercibido que 4 días antes, el 20 de mayo. Pero no lo planteemos en tema. Sería, a ver, es una cuestión, yo si quiere, medio perverso plantearlo en términos de competencia. Yo le voy a explicar, yo soy militante desde muy joven, usted me conoce de ahí. Yo no le doy protagonismo a nadie en la defensa de los derechos humanos, a nadie. Hay algunos que ahora se llenan la boca con el tema de los derechos humanos y jugaban al valero en esa época. No le doy protagonismo a nadie porque, y lo digo personalmente, se lo digo como militante del Partido Nacional y también lo digo como militante político. En Uruguay la defensa de los derechos humanos atraviesa a todos los partidos, por suerte, a todos los partidos. Desgraciadamente, la violación de los derechos humanos tampoco es monopolio de nadie. Porque acá hubo violaciones a los derechos humanos de varios sectores ideológicos. Entonces, ni la defensa de los derechos humanos es un monopolio, ni desgraciadamente su violación fue un monopolio. Porque acá hubo violaciones de los derechos humanos de varios signos ideológicos. Entonces, me parece que plantearlo en términos de competencias, me parece que es perverso. Le han preguntado, por ejemplo, y vuelvo a reiterar, desde el Frente Amplio en el Parlamento, ¿y no se podría elegir otra fecha? Simplemente. Yo contaba, porque familiares de detenidos desaparecidos incluso ha ido consagrando al mes de mayo como mes de la memoria. ¿Y el presidente Mujica fue perverso y quiso competir cuando fijó él el 24 de mayo? Insólito. ¿Por qué para el presidente Mujica una opinión y no pasaba nada? Y saber lo que queremos plantear nosotros, dándole esa estructura legal, es esta especie de circunstancia. Vuelvo a reiterar, traído de los pelos. Perverso, me parece, plantearlo en esos términos. Por lo que le decía recién, pero aparte porque usted sabe muy bien el respeto y la militancia nuestra por los derechos humanos. Me parece que es querer encontrar como un medio punto que, bueno, sinceramente, me parece que no corresponde. Pero yo le agrego, vamos a la pregunta hacia usted. Si el tema es la fecha, pero todos coincidimos en que el soldado requiere un día de reconocimiento, yo estoy dispuesto, porque me parece mucho más importante la coincidencia de todo el sistema político en que al servidor público, soldado oriental, de todas las fuerzas, hay que reconocer su servicio, su aporte a la patria, que la fecha. O sea, desde usted ya se lo digo, no descarta la posibilidad de por supuesto, considerar otra fecha, pero sí consagrar el día. Ahora que después nos fijamos otra fecha y aparezcan otros peros, ¿no? Para terminar, vuelvo a reiterar, Emiliano, si coincidimos, como yo creo que hemos coincidido, dentro de un rato, un par de horas, vamos a presentar con el ministro Lema y Heber y otras autoridades de ACE el lanzamiento del plan frío polar. Y a la punta de esa misión están los soldados. ¿Sabe cuántos platos de comida llevan elaborados nuestros soldados desde marzo del 2020 a la fecha? 1.700.000 platos de comida. ¿Usted piensa que algún uruguayo que recibe un plato de comida, un rancho caliente, o que es alojado, el año pasado se alojaron 9.324 compatriotas en unidades militares, alguno cuando un soldado con su uniforme camuflado le tiende la mano con un plato de rancho caliente de guiso, o le da una manta y una cama caliente, una estufa, alguien dice no porque no lo recibo porque soy soldado? Me parece descabellado. Si no lo ve el pueblo uruguayo, ¿por qué algunos dirigentes políticos, en algunas circunstancias con ciertos prejuicios, quieren verlo? Forma parte este paso de un proceso para cambiar la imagen de los militares y su inserción en la sociedad después de la mancha que implicó la dictadura. Eso es un error, Emiliano. Tomo la frase, no estoy hablando en términos personales, tomo la frase, la aseveración, como un error que no participa, como una frase que no participa en la realidad. Recorramos el país y pregúntele si algún uruguayo en una parte del Uruguay siente un rechazo hacia el soldado, salvo que pertenezca, ya le digo, a una militancia muy prejuiciosa. El resto, cuando el soldado pinta la escuela rural, cuando está en la frontera, cuando una mano en el hospital, cuando ayuda en el club deportivo, en el comedor, nadie lo ve así. Hay algunos sectores políticos en las metrópolis que pueden verlo así, pero es imposible que quien surge del pueblo sea mal visto por el pueblo. Hay sectores, ya vuelvo a reiterar. ¿Y cómo se relaciona con otro paso que también ha dado el Ministerio de Defensa con el Ejército, que es la revisión de los planes de estudio de historia en la escuela militar, por ejemplo? Ya lo contesto, pero voy un centímetro atrás. Cuando hace unos años atrás los Adión Montevideo y Salto y algún otro lugar más
estuvieron de paro sobre un fin de año y se inundaban las calles de basura, no sentí que los gobernantes de la época tuvieran algún prejuicio para llamar a los soldados para que levantaran la basura. Ahora, para levantarle la basura a la puerta de su casa, ahí no sentían prejuicios. Pero cuando el soldado está vinculado en tareas de ayuda social, de entregar un plato de comida, darle cobertura, ahí sí tienen prejuicios, o cuando queremos recordar su día, tienen prejuicios. Ahora, cuando le sacan la basura a la puerta de su casa a esos dirigentes políticos en un fin de año, para que no hubiera mal olor, ahí no tenían un prejuicio y algunos hasta se sacaban fotos al lado, algunos dirigentes de la Intendencia de Montevideo se sacaban fotos mientras los soldados a palas levantaban los basurales. Entonces, parece un prejuicio bastante selectivo. Para lo que les conviene, no lo tienen, y para aquello es el momento del reconocimiento, sí lo tienen. Con respecto al plan de estudio ahora, sí. Los planes de estudio que lo hemos conversado con usted, Emiliano, hace ya el año atrás, se llevaron adelante por parte del Ejército y a iniciativa del Ejército. Yo subrayo esto, porque parece que tiene un valor institucional muy importante. Se llevaron cambios en lo que hace la materia de historia militar. Estos son planes de estudio que estuvieron vigentes durante los últimos 15 años, porque yo noto a veces cierta distracción. Les llama la atención algo ahora que debieron comandar durante 15 años, y no comandaron, ni tuvieron protagonismo. Y se llevaron adelante cambios de programas de historia militar, donde se incluye un análisis histórico de un periodo del Uruguay que comienza en el año 58, que fue un año particular. Fue particular en Uruguay, pero también esa época fue particular en el mundo, con cambios políticos, sociales. En el 58 en Uruguay hubo un cambio de gobierno, del Partido Colorado al Partido Nacional, después de casi un siglo de gobiernos de un Partido Colorado, reforma monetaria, en la región el tema de la Revolución Cubana, es decir, una cantidad de hechos que tuvieron un impacto en la dinámica social del mundo y en la región y en el país, del 58 al 2020. Y nadie le pasa distraído que entre la cota que va entre el 58 y 2020 está el periodo 73-84, la dictadura en Uruguay. Bueno, el Ejército incluyó ese periodo, no miró para el costado. Y yo respaldé, el Ministerio respaldó, institucionalmente respaldamos ese proceso. Y se incluyeron en los planes de estudio conceptos que hacen a el tema de la dictadura, el tema de los desaparecidos, de la desobediencia militar a la institucionalidad. Yo creo que es un paso importante, que como todo, lo hablamos fuera de micrófono, Emiliano, como todo proceso formativo, son procesos que son dinámicos, no son estáticos, si usted no fija de un momento para siempre. Pero bueno, es un paso institucional muy importante. Y en una bibliografía de más de 100 textos, usted vio la lista, pero que van de personas que integraron el MLN hasta personas de otro signo ideológico antagónico, ¿no? De libros que se habían hecho en la dictadura, todo pasando por presidentes de la República. Se invitaron a hablar a los presidentes que están vivos, que comparten con nosotros la sociedad, el presidente Sanguinetti, Lacalle, el presidente Mujica, sí, una cosa muy abierta. Una cosa muy abierta que llevó a que los planes de historia se modificaran, que los planes de historia tuvieran, a propósito del rol de las Fuerzas Armadas en ese periodo que estamos hablando, una visión distinta, una visión más, ¿cómo decirlo?, más amplia, incluso autocrítica, que la que existía hasta hace un par de años, ¿no? Por eso yo le preguntaba si tenía que ver una cosa con la otra, porque parece haber, o de hecho termina dándose como un proceso, un trabajo de reivindicación del soldado e incluso de las Fuerzas Armadas de hoy, para quitarle parte de la mochila que le puede quedar, que le está quedando, que todavía algo le queda de ese periodo más oscuro de la historia. Hoy hay un gobierno que no tiene prejuicios hacia las Fuerzas Armadas y que cumple su mandato constitucional, que es conducirlas políticamente. Y yo, disculpas, el presidente quien habla, integramos el mando superior de las Fuerzas Armadas. Y tenemos un mandato constitucional que es conducir institucionalmente a las Fuerzas Armadas. Y lo hacemos con el respeto y la obligación constitucional que impone, y también con el orgullo que esto significa. Yo siento orgullo institucional de integrar el mando superior de las Fuerzas Armadas de mi país, que son fundadoras de la patria. Siento orgullo. Entiendo lo que dice, pero redondeo mi sensación. Es eso, es como
continuar un proceso en el que lo que se busca es, bueno, un aterrizaje, una reafirmación de lo que son las Fuerzas Armadas de hoy y el soldado de hoy, no digo desvinculándolo, pero sí quitándole una parte de la carga que todavía tenía de esa otra época. ¿No? O, ¿cómo se dice ahora? Visibilizar. Bueno. O visibilizando una tarea que no es nueva, pero que personalmente entiendo que se debe conocer, que no es buena cosa que una cantidad de actividades de servicio social, de cercanía, sean ocultas, como teniendo una cosa ahí medio que prurito por no mostrar. El soldado viste con orgullo su uniforme, y yo con orgullo quiero que se vea las cosas que hace este soldado. Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Javier García, ministro de Defensa Nacional. Estamos en entrevista con el doctor Javier García, ministro de Defensa Nacional. Ministro, hablando de conmemoraciones y de fechas, el 14 de abril pasado, durante el acto por los caídos en defensa de la democracia, donde participó, entre otros, el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, se reclamó que esa fecha sea reinstalada como un homenaje oficial. Ahí tiene otro tipo de objeciones, ahí tiene otro tipo de demandas. ¿Qué está pasando con esa fecha, la del 14 de abril? A mí Daniel García Pinto fue compañero de Comisión de Defensa, me mandó una nota, me invitó, yo le contesté por un WhatsApp esa mañana, que me parecía muy bien, estoy jugando de memoria también, que me parecía muy bien que cada colectivo, que cada uruguayo que entendiera pertinente, estamos en un país que por suerte democrático, republicano, plural, que cada persona, cada colectivo que entienda bueno reivindicar, lo pueda hacer con respeto. Me parece que es inherente a la vida plural. Pero que yo tenía otro papel y mi papel era institucional. Bueno, pero hablando de lo institucional, justamente, recordemos que esta fecha, el 14 de abril, se introdujo en época de la dictadura, ¿no? Era el Día de los Caídos en la lucha contra la subversión. Cuando asumió Sanguinetti, en el primer gobierno Sanguinetti, modificó la denominación y la transformó en Día de los Caídos en la lucha por la defensa de las instituciones democráticas. Y era un acto oficial, allí, en la Plaza de la Bandera. Hasta 2006, durante la presidencia de Tabaré Vázquez, cuando se derogó aquel decreto de Sanguinetti. Y desde entonces las cosas han quedado así. No hay un acto oficial del 14 de abril. ¿No lo han reconsiderado ustedes? Yo le decía que mi papel es institucional, y el día que asumimos, el 2 de marzo, yo dije, y lo reitero, y le diría que es un norte de todos los días, de trabajar por la unidad y por la paz. Y toda acción que tomemos hacer por la unidad y por la paz, y trataremos, bueno, de que no haya acciones que puedan dividir. Así que yo respeto mucho, pero tenemos un papel institucional. ¿Esa jornada para usted divide? Un acto de ese tipo divide. Por eso nosotros... El Día del Soldado Oriental, en cambio, ese que ustedes están proponiendo, no divide. Me parece que nosotros, cuando digo institucional, es establecer fechas que representan a toda la sociedad. Por eso, cuando cuando charlamos en este bloque anterior, el día o el fondo o la fecha, yo le dije, para mí lo importante es el fondo. Si todos coincidimos en que hay que reconocer al soldado de todas las fuerzas, a nuestro soldado oriental, bueno, eso es lo importante. Entonces no dejemos lo sustantivo por lo adjetivo. Yo creo encontrar la unidad. Paso a otra discusión de estos días que ha tenido el Ministerio de Defensa como foco. La decisión que ustedes anunciaron de abrir a las visitas del público la llamada cárcel del pueblo, donde estuvieron secuestrados, por ejemplo, Ulises Pereira Rebelver y Carlos Frick Davy, retenidos en aquella época, los años 70, por el MLN Tupamaros, esa casa en el Parque Rodó. ¿Por qué se dio ese paso? ¿Por qué no se debería dar? ¿No parece extraño? A mí me parece extraño, por lo menos, que
una casa que tuvo una historia muy particular, que usted y yo, que somos más o menos de la misma generación, de gurises, nos hicimos con esa imagen, que lleva 50 años cerradas y que solo pudo entrar algún periodista o algún militar o algún grupo de historiadores pequeñito. ¿Y por qué no puede entrar el ciudadano Emiliano Cotelo? ¿Por qué no puede entrar un vecino que diga, mire, yo quiero conocer esa parte de historia? ¿Por qué la tienen cerrada? ¿Para uso exclusivo o para visita exclusiva de alguna historiador X o el que fuera? No. Es una parte que integra nuestra historia. La iniciativa fue de la organización Toda la Verdad, que reúne a familiares víctimas de la sedición, así se presenta. Allá por octubre del año pasado, la organización Toda la Verdad me planteó la posibilidad de que entraran familiares de Pereira Revolver y Frick Davis. Y me pareció bien, porque nosotros veníamos analizando con el presidente la posibilidad de abrirla. Yo había tenido otra idea que después la fui reperfilando, y nos pareció que sí, en un acto de recogimiento muy íntimo, era la primera vez que entraban, y así fue. Fue acompañado por el subdirector del ministerio, un sábado de mañana, tempranito, los familiares de quienes allí estuvieron recluidos en esa época del 70, principio de los 70. Y después analizamos con el presidente la apertura de forma general. El presidente con buen tino, ya estamos por febrero, ya la campaña de referéndum ya se estaba tomando motores, y me dijo, bueno, pero después del referéndum, así no se tiñe con ningún tipo de connotación política, electoral, de nada. Bueno, pasó el referéndum y lo hicimos. Es parte de una historia trágica, dolorosa, dolorosísima, pero nuestra historia. Y es parte de una casa donde se violaron derechos humanos. Allí y después. Entonces, ¿cuál es la razón por la que estuviera cerrada? Y mire, yo tengo algún documento, usted lo ve ahí, que es un documento oficial del Ministerio de Defensa Nacional del 2014, 22 de septiembre de 2014, donde dice, a solicitud de la Intendencia de Montevideo para que se le conceda el comodato de la casa. Si la Intendencia le pide en el 2014 a el Ministerio de Defensa que le conceda la casa en comodato. Estamos hablando de la administración Mujica. Claro, ¿no? Firmado, no, además, el documento lo firmó por Mujica y por Huidobro. Y 2014. Y entonces la misma resolución autoriza a pasar en comodato, hace 8 años de esto. Y aparte, en esa resolución da un año para que se establezca una especie como de proyecto museístico, recordatorio. Pasaron 8 años, no se hizo nada. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no se hizo nada? Yo creo, no sé, no habría interés. Entonces, o sea, iba a pasar en comodato a la Intendencia. Claro, acá está el documento. Y no se concretó. No se concretó. Entonces, 8 años después, lo que decidimos como responsables, yo tomé conocimiento de la casa, mejor dicho, de que la casa estaba en poder del ministerio en la transición, que el ministro Vallardi me dijo, la casa del pueblo. La verdad que era una cosa que generacionalmente me interesaba conocer. Vino toda la pandemia, no tuve tiempo, y el año pasado, una mañana ya de invierno, de primavera, no me acuerdo, fui a conocerla, fui ayer, ahí cuando retomé la iniciativa. Pero estuvieron 8 años y no hicieron ni la apertura, ni el proyecto museístico, ni nada. Entonces yo dije, mire, ¿sabe una cosa? Acá no es necesario relatar, pues los relatos... Bueno, esa es otra de las los relatos. ¿Por qué la visita se hace sin ninguna guía, sin ninguna información a quienes Porque cualquier relato es subjetivo. Y entonces, fíjese, si el solo hecho de abrirla, tenemos más de 1.300 uruguayos. Esta semana tuvimos que, fíjese usted que a 25, como pensamos en un principio, a 25 uruguayos por mes, el segundo sábado, de mes, nos iba a llevar ya a esta altura inscritos para 4 o 5 años. Y nos pareció que si había esa voluntad de verlo, era importante ir cumpliendo. Entonces tuvimos que abrir, este sábado pasado fueron 60 uruguayos, ya fueron más de casi 100 compatriotas a verlo, y tengo más de 1.300. Entonces tuvimos que aumentar la visita, porque la verdad un interés, y cualquier relato es subjetivo. Entonces la discusión no iba a ser sobre la casa, sino sobre lo que usted dice. Bueno, pero la falta de información, se plantea en la queja, lleva a que se omita que esa casa, además de ser, entre comillas, cárcel del pueblo en los años del MLN, luego, cuando ya pasó a ser patrimonio, entre comillas, del Ministerio de Defensa Nacional, funcionó durante la dictadura como un centro de detención clandestino de las Fuerzas Armadas, donde se torturó a presos políticos, en particular del Partido Comunista. Al contrario, eso justamente habla, como dije yo al principio, que es una casa que se violaron los derechos humanos.
¿Y eso está aclarado? Omite, ¿Eso está aclarado? Omite, Emiliano, el que dice. Pero eso está aclarado, el que va a visitar se entera de las dos caras de esa casa. Nosotros que no decimos nada, como agarramos ya, como la tuvo el Frente Amplio, así fuimos y la abrimos. Porque vamos a entendernos, esa casa estuvo 15 años con la llave, acá está la resolución, ¿no? Porque en el medio del periodo estuvo el gobierno del Frente Amplio. Nosotros tomamos la casa, hicimos sí y la abrimos. Y información hay abundante. Hay un libro de su colega, Mauricio Almada. Es decir, el que quiere información la tiene. Ahora, si la diéramos oficialmente, estaremos instaurando una historia oficial. Y yo no voy a dar una historia oficial porque Emiliano Cotelo tiene derecho a relevar sus fuentes y a ver un lugar que tiene las connotaciones que tiene ese lugar. Pero no vamos a dar un relato que sea, como todo relato, subjetivo. No hay una historia oficial u oficialista. Elementos para conocer ese periodo trágico de la historia de nuestro país hay abundantes. Cada uno dispone. Va allí y mira. Entendida la decisión, entendido los fundamentos de la decisión, la otra pregunta que aparece, la otra discusión que aparece es por qué no se hace lo mismo, por qué no se abre a la visita del público dependencias de las Fuerzas Armadas, donde hubo reclusión y tortura. Pero le pasa que es un error la afirmación. Desde hace muchos años, y nosotros lo hemos no solo continuado, sino acompañado, hay una visita que se hace el segundo sábado, este es el cuarto sábado, el segundo sábado de cada mes al 300 Carlos, o Infierno Grande, en lo que es actualmente los fondos del Servicio de Transporte del Ejército, al ladito del Batallón de Infantería número 3 en Instrucciones. Y allí hay, y se hace con mucho respeto, se anotan uruguayos, acompaña un coronel del Ejército. Cuando nosotros asumimos, las primeras veces fue su director para garantizar que todo continuara tal cual lo establecido, y ahí se hace una especie como de ruta, donde se van viendo diferentes puntos hasta llegar a un galpón donde es el lugar donde se torturaba. Entonces, esto lo que hace es en espejo ver otra realidad. Es interesante la información que usted aporta, porque mi impresión es que no todo el mundo la conoce, no se sabe que existe esa posibilidad. Me decía el otro día. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque estoy mirando mensajes de los oyentes aquí y hay algunos que preguntan específicamente por el 300 Carlos. Bueno, ¿no? ¿Por qué no se habilita ese tipo de No, visitas? está habilitado, y vuelvo a reiterar, hay un coronel del Ejército. El 300 Carlos es el segundo sábado de cada mes, pues yo dije lo del Cárcel Pueblo el segundo. 300 Carlos es el segundo sábado y la Cárcel Pueblo es el cuarto sábado. Tuvimos que ahora abrir más porque se anotó una cantidad de gente que nos parecía, que si alguien se anota nos parecía que le venga entre los 5 años, para ver si podemos evacuar esa agenda prevista. Y los dos sistemas se hacen con agenda previa. La diferencia es que ahí en el 300 Carlos hay un relato histórico, se hacía así, como corresponde, lo respetamos. Y vuelvo a reiterar, hay un coronel que hace la parte de enlace y garantizar que hasta hay una ambulancia, como es un predio muy grande, a veces va gente mayor, una ambulancia por las dudas que esos días de calor o de frío puede haber un quebranto. ¿Está previsto habilitar visitas a otros sitios? Usted sabe que esto a lo largo de tantos años, los lugares han tenido modificaciones muy grandes, pero le digo, por ejemplo, en las unidades militares hay placas. Sí, las placas sí, claro. Que están y que se han puesto en este periodo también, que nosotros hemos acompañado, con todo lo que significa una unidad militar que tiene elementos de seguridad, pero estamos hablando de unidades militares. Usted conoce las realidades de cada, que uno tiene que preservar allí, hay armamento, etcétera. Pero lo que le quería decir no es una novedad lo de la Cárcel del Pueblo. Quizás sea, la novedad sí, es que un ámbito, un lugar donde se violaron derechos humanos, que estuvo 50 años cerrados, hoy se abre. Porque, vuelvo a reiterar, el ciudadano Emiliano Cotelo, no el periodista, el ciudadano, tiene derecho a ver esa realidad. Y desde la izquierda se habla de la construcción de un relato, de un nuevo relato, que el gobierno está empeñado en eso, en que estos hechos, estas decisiones no son casuales, no son sueltas, sino que forman parte de un proyecto, digamos. Emiliano, ¿no? Lo que hubiera sido subjetivo y parcial es ocultar algo. Cuando yo oculto es porque quiero que algo no se sepa. Y es lo que pasó, hubo 50 años cerrado algo. Eso es lo parcial. Cuando uno abre y diga, venga, vea y haga su razonamiento, eso es lo objetivo. Lo que pasa es que el relato, por definición, en cualquier circunstancia es subjetivo y parte de la base de que hay un relato hegemónico, y la historia no es hegemónica. La historia puede interpretarse de diferentes formas, no es blanco y negro, hay grises. Quizás la Cárcel del Pueblo
dio la posibilidad para que se conocieran algunos elementos que hacen que se vea que la cosa no era tan simple como uno pensaba. Vuelvo a reiterar, desgraciadamente, o mejor dicho, primero, por suerte, la defensa de los derechos humanos, la promoción de los derechos humanos, atraviesa todos los partidos en Uruguay. Por desgracia, su violación tampoco fue monopolio de nadie. Enseguida completamos la entrevista con el ministro Javier García. Ministro Javier García, las fechas en las que estamos, la época esta que venimos recorriendo, los meses de abril y mayo, llevan a que haya en la agenda del debate político una serie de debates que tienen que ver con el pasado reciente, porque hay aniversarios, hay fechas que estamos pasando, ¿no? Recién nos referíamos hace un rato al 14 de abril, bueno, y ahora estamos en mayo. Y en el medio el acto del 1 de mayo. En el acto del 1 de mayo, familiares de detenidos desaparecidos leen una proclama. Y en ella señalan: nos encontramos hoy ante un presente amenazado donde la defensa de la impunidad intenta hacerse carne con una nueva ofensiva de los defensores del terrorismo de Estado. No estuvo dicho expresamente, pero la crítica iba dirigida al proyecto de Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a presos mayores de 65 años, que terminaría beneficiando a militares recluidos en la cárcel de Domingo Arena, condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Usted es ministro de Defensa. Ese proyecto alude a militares. ¿De qué manera viene manejando, primero, esa iniciativa de un socio en la coalición de gobierno, y segundo, este ruido que genera en el vínculo con familiares de detenidos desaparecidos que le reclaman a las Fuerzas Armadas y al Ministerio información? Mire, empiezo por lo ultimísimo suyo, en información. Desde que asumimos en el Ministerio el 1 de marzo del 2020, números redondos, hemos recibido 180 pedidos de acceso a la información. Igual cantidad, corrijo, 202 pedidos de acceso a la información. En 11 años anteriores, del 2009 al 2020, se remitieron al Ministerio 180. O sea que en 2 años recibimos más pedidos de acceso a la información que en 11 años anteriores. Llamativo. 1. 2. Hemos contestado el 80% de pedidos de acceso a la información. Y entre ellos, muchos de ellos, o no sé si la mayoría, pero una gran cantidad, si no es la mayoría, vinculados a temas de derechos humanos. Y le agrego, hemos entregado información que se había pedido en otros gobiernos pasados y no se le había otorgado. Es decir, tribunales de honor que se habían solicitado estaban en el Ministerio a gobiernos anteriores de Frente Amplio y no se habían entregado. Así que en lo que significa la transparencia y el brindar toda la información disponible, nosotros estamos absolutamente tranquilos. Pero nadie entregó la información que entregamos nosotros. A ver, mucha de ella fue muy notoria. Mucha de ella generó situaciones con consecuencias desde el punto de vista institucional. Entonces, vamos a poner las cosas, decir las cosas como son. Pero dice la proclama de familiares, no, el Estado nos debe respuestas, debe responder cómo, por qué y quiénes organizaron y ejecutaron estos crímenes. Yo, Emiliano, usted entenderá con el mayor respeto, yo no voy a contestar, porque lo dije en otra circunstancia, me dijo usted otra pregunta. Cada organización en Uruguay tiene todo el derecho, vamos a proteger el derecho para que pida, reclame y reivindique. Hablamos de otras circunstancias hace pocos minutos atrás y yo tengo mayor respeto porque, vuelvo a reiterar, empecé el gobierno diciendo que iba a trabajar por la unidad y por la paz, y mientras no haya paz en todos los lugares en Uruguay, la paz no está consolidada. Y por eso contribuimos con todo lo que está a nuestro alcance. En información, vuelvo a reiterar, que no se daba, porque mire que información, permítame, Emiliano, información que estaba al alcance de la mano, o usted piensa que hay jerarcas de un ministerio que no sabe, si le dicen, mire, vaya y busque, que si la busca están. ¿Por qué pudimos nosotros y no pudieron otros? Por una sencilla razón, porque expresamos voluntad política y fuimos coherentes con la voluntad política. Porque no hicimos un relato de la voluntad política. Dice más la proclama. La concretamos. Construir garantías de no repetición implica erradicar las prácticas autoritarias, los privilegios mantenidos,
transformar y democratizar todas las instituciones, transformar la educación militar para que ningún joven vuelva a formarse bajo la doctrina de la seguridad nacional. Y dice, no es suficiente presupuestar la búsqueda, es necesario y urgente que se obligue a las Fuerzas Armadas a hablar. Fíjese todo el punteo. Sí, y está muy bien, lo escucho con mucho respeto, escucho la lectura con mucho respeto. Y es así que hemos actuado. Tanto es así que en materia de información, que yo no tiene ministerio elementos de investigación, legalmente corresponde a la justicia y a la institución de derechos humanos, hemos provisto de información toda la que nos ha llegado, y le diría que buena parte de la que ha utilizado la institución de derechos humanos fue entregada por mí, los contactos o la información. Después la investigación, usted sabe, yo no tengo elementos para decir esto puede ser o no puede ser. Cuando veo que hay una información, la traslado. Y usted esto se lo puede preguntar al doctor Tyler o a la doctora Mota, y se lo van a decir. Que reconocen lo que ha sido el ministerio. Yo no, vuelvo a reiterar, este gobierno no tiene prejuicios. Pero lo otro, y tampoco le da a nadie el protagonismo permítame, Emiliano, tampoco le da a nadie el protagonismo en tema de derechos humanos. Tenemos la convicción, nos criamos, nuestro ADN está vinculado a la protección y la defensa de los derechos humanos. Y toda la información que nos llegue en un futuro, así lo vamos a dar, toda. Bien. Tenemos una sola forma de actuar, que es dentro del marco del derecho. Pero yo le señalaba eso. Se reclama más, ¿no? Erradicar prácticas autoritarias, privilegios mantenidos, transformar y democratizar todas las instituciones. Y yo creo que transformar todas las instituciones, y eso es una tarea permanente en todo lugar, en todas las sociedades, y mejorarlas. Esto es una cultura. Recién ustedes están hablando de otras prácticas antes de la entrevista, de violación a los derechos humanos en otras áreas, en el sistema educativo uruguayo, ¿no? El bullying. El bullying. Es decir, el tema de los derechos humanos no es un tema, como lo decía, estático. Desgraciadamente en todas las sociedades se violan de una forma u otra, y tenemos, usted como periodista y yo como dirigente político, trabajar para protegerlo. Pero usted está hablando de las Fuerzas Armadas, de ese tipo de prácticas en las Fuerzas Armadas. Y hemos demostrado del acoso dentro de las Fuerzas Armadas. No está hablando de eso. Bueno, puede haber circunstancias, tenemos, por supuesto, y cada vez que hubo circunstancias de acosos o de abusos, en estos 2 años actuamos implacablemente, pero no es que actuamos el ministro, las Fuerzas Armadas, los comandantes, sus responsables del sistema educativo actuaron sin que les temblara el pulso. Porque aparte, si usted, que siga muy bien, escucha los mensajes de los responsables del sistema de educación y de los comandantes cuando hay fechas en el liceo o en las escuelas militares, han en el último año ratificado todos que ¿cómo le puedo decir? Se perseguirá, no sé si es el término, pero que no se permitirá, si esto es mejor, que no se permitirá de ninguna forma ningún abuso de funciones en las escuelas y en los liceos de formación militar. Y así hemos actuado. Así que nosotros no tenemos que hacer una expresión de voluntad, tenemos una obligación que es actuar, y hemos actuado. Y hemos actuado como otros no actuaron. Bueno, pero toda esta pregunta en realidad empezaba con lo que le preocupa a familiares de detenidos desaparecidos y en general a otros sectores en el terreno político también, el proyecto de ley de cabildo abierto, ¿no? Yo lo dije en su momento y lo vuelvo a reiterar, comparto obviamente la opinión del presidente de la República. El presidente, cuando se lo consultó, dijo que veía positivamente, pero con cambios. Y bueno, ahí está el Parlamento trabajando por lo que sé, en otro poder de Estado, analizando este proyecto y los cambios eventuales que se pueden hacer. Se conoció un informe de la Cancillería hace pocos días en el que se advierte que una ley de ese tipo tendría consecuencias, podría llevar a que al Uruguay se le entablaran demandas, reclamos en ámbitos internacionales. Y creo que justamente se está trabajando en esas cosas, en tomar los recados y las normas para respetar eso. Es una cancillería de este gobierno. Así que en eso supongo por lo que sí está trabajando el Parlamento. De todos modos, sobre este proyecto de ley, entonces la cartera de defensa no tiene participación directa. Está radicado en el Parlamento y es una iniciativa de un partido de la coalición en el Parlamento. Usted sabe que los proyectos de ley pueden serlo por iniciativa de Poder Ejecutivo o por iniciativa parlamentaria. Así que esto está trabajado a nivel parlamentario. La coalición es la misma. La iniciativa es de los partidos en el Parlamento, por lo menos en este caso de un partido, el Partido Cabildo Abierto, en el Parlamento.
Doctor Javier García, ministro de Defensa Nacional, le agradezco su presencia esta mañana. Siempre es un gusto, Emiliano, compartir con ustedes.